Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo La muerte de Iván Ilis de Tolstoy, una auténtica obra maestra de poco más de 100 páginas. Me ha parecido brutal, así que la recomiendo a todo el mundo. Voy a intentar sintetizar, la novela es muy corta, pero voy a hacer un pequeño resumen, aunque, como siempre digo, os recomiendo a todos que la leáis porque vais a tardar muy poquito y vais a disfrutar un montón de, como decía, esta obra maestra de la literatura universal, en este caso de la literatura rusa. Bueno, estamos en una especie de reunión de los miembros de un tribunal y el fiscal que se reúnen en el despacho de otro Iván, no de Iván Illich. Se enteraron de que Iván Illich había fallecido. Iván Illich había sido miembro del Tribunal de Justicia. Había estado enfermo durante semanas de una enfermedad incurable. Se decía que en caso de fallecer su cargo pasaría a otro tipo y de este tipo a otra persona. Así que cuando se enteraron de la muerte, estos señores pensaron en los cambios y ascensos que debían darse. La noticia de la muerte de un allegado generaba en los presentes lo que siempre pasa en estos casos. Ellos pensaron, el muerto es él, no yo. También sus allegados pensaban que ahora tenían que cumplir con el fastidioso decoro de tener que ir al funeral. Esto sería la parte primera. En la que, bueno, uno de los miembros del tribunal va al funeral, hace un análisis de lo que se encuentre, la viuda de Iván Ilich se reúne con él preguntándole cuánto dinero se le iba a quedar de la pensión. Ya en la parte 2 el autor se centra en la vida tal cual de Iván Illich. Había sido miembro del Tribunal de Justicia y había muerto a los 45 años. Su padre había sido funcionario público que había servido en diversos ministerios. Era un tipo negociador y había hecho carrera propia de individuos que, aunque notoriamente incapaces para desempeñar cargos importantes, no pueden ser despedidos a causa de la cantidad de años que llevan de servicio. Los padres de Iván tuvieron 3 hijos y una hija. Iván era el segundo. El mayor seguía la carrera del padre y el tercer hijo era un desgraciado que había fracasado en varios empleos y trabajaba ahora en ferrocarriles. Toda su familia trataba de evitar a este hermano, o sea, evitaba encontrarse con él. Iván había estudiado en la Facultad de Derecho y terminó bien sus estudios. Era capaz, alegre, benévolo y sociable, también estricto en el cumplimiento de su deber. Se había sentido atraído por la gente de posición social elevada, apropiándose de sus modos de hablar y de su filosofía de vida. En la vida social se mostraba ingenioso y festivo, pero reservado y exigente en el ámbito profesional. Llegó a ser juez de instrucción, eso le dio sensación de poder porque todos los individuos, independientemente de su estrato social, estaban ahora en sus manos. Como cambió de localidad, hizo nuevas amistades y a los 2 años conoció a la que sería su esposa. En los primeros meses de embarazo ocurrió algo turbio. Su mujer empezó a perturbar el placer y el decoro de la vida de Iván. Sin razones, empezó la esposa a tener celos, le exigía atención constante, le censuraba cualquier cosa, pero Iván trató de no hacer caso y de seguir viviendo como siempre había vivido. Pero su mujer lo injuriaba, lo insultaba. A medida que su mujer se volvía más irritable, Iván se fue centrando más y más en el trabajo. A cabo de un tiempo se le ascendió a ayudante de fiscal, nacieron varios hijos y su esposa se volvió más quejosa. Iván fue trasladado a otra provincia con el cargo de fiscal. De los niños que nacieron murieron 2, por lo que la vida familiar parecía aún más desagradable. La mujer, la esposa de Iván, culpaba a su marido de todas las inconveniencias de su nuevo hogar. Pasan unos 17 años y, bueno, Iván era un fiscal veterano y esperaba un puesto mejor, por lo que había rehusado varios traslados. Quería ser presidente del tribunal en una ciudad universitaria, pero un tipo llamado Jope se le había adelantado y había conseguido el puesto. Iván se enfadó con ese tal Jope y con sus superiores y pasaron por alto otros ascensos. Iván necesitaba más dinero, pero nadie le ayudaba. Se sentía abandonado, ya que por su cargo la gente pensaba que su sueldo sería suficiente. Iván había estado adquiriendo deudas por vivir por encima de sus posibilidades. Con la idea de ahorrar dinero, pidió una licencia y se fue un verano al campo. El aburrimiento se tornó insoportable.
consiguió un ascenso con un mejor sueldo. Las cosas parecen que me iban mejorando. La rutina de Iván lo llevaba después de la comida a leer algún libro del que se hablase mucho y al anochecer se ponía a trabajar. Se había rodeado de un grupo social de alto nivel. Pero un día Iván empezó a tener un malestar en el estómago. El mal humor fue creciendo en él y ponía en peligro esa vida agradable y cómoda que tenía. Su mujer se quejaba, con razón, del mal genio de Iván. También decía que ese genio malo había sido siempre igual. Tan solo su buen hacer había conseguido que la mujer lo aguantase 20 años. La mujer se compadecía de sí misma y odiaba a su marido. Empezó a desear que se muriera, pero tampoco quería que falleciera, porque eso interrumpiría su sueldo, lo que le llevaba a estar aún más irritada. Los médicos parecían no acertarle lo que le pasaba a Iván. El dolor no menguaba. Vio Iván a varios médicos, incluso entre ellos daban diagnósticos diferentes. Lo que más atormentaba a Iván es que para él el dolor era insoportable, pero la gente seguía haciendo su vida normal, como de costumbre. La mujer se quejaba en público ante sus amistades de que Iván no se tomaba la medicación tal cual le había sido prescrita, poco más o menos que le echaba la culpa de su enfermedad. En el trabajo le parecía a Iván que la gente lo miraba distinto, como si pronto fuera a dejar una vacante. Pasaron meses, estaba cada vez peor, era un muerto viviente. Iván, que veía la muerte cercana, pensaba que a nadie le importaba a él ni su padecimiento. Al tercer mes, todos los que rodeaban a Iván, desde su familia, la servidumbre o los compañeros de trabajo, solo tenían como interés pues si iba a dejar pronto una vacante, si libraría a los demás de las molestias que su presencia causaba y si se libraría a sí mismo de sus padecimientos. Cada uno pues lo suyo, sus compañeros de trabajo se dejaba la vacante, la familia se iba a dejar ya de molestarles con su presencia y etcétera, etcétera. Cada vez Iván dormía menos y tomaba opio para el dolor, también le inyectaban morfina, pero no le aliviaba. Lo que más atormentaba a Iván es que nadie se compadeciera de él como él mismo quería. Buscaba que lo acariciaran, que le besaran, que lloraran por él, como se acaricia y consuela a los niños. Y entonces Iván reflexiona lo siguiente en la página 93, os leo, reflexión. Su casamiento, un suceso imprevisto y un desengaño, el mal olor de boca de su mujer, la sensualidad y la hipocresía, y ese cargo mortífero y esas preocupaciones por el dinero, y así un año y otro y 10 y 20 y siempre lo mismo, y cuanto más duraba aquello, más mortífero era. Era como si bajase una cuesta a paso regular mientras pensaba que la subía, y así fue en realidad. Iba subiendo la opinión de los demás mientras que la vida se me escapaba bajo los pies, y ahora todo ha terminado y a morir. ¿Y eso qué quiere decir? ¿A qué viene todo ello? No puede ser. No puede ser que la vida sea tan absurda y mezquina, porque si efectivamente es tan absurda y mezquina, ¿por qué habré de morir y morir con tanto sufrimiento? Hay algo que no está bien. Llegó un momento en que Iván Ilich no se levantaba del sofá, no quería acostarse en la cama y la cara siempre la tenía hacia la pared. El dolor era insoportable y se le iban viniendo recuerdos. Cito textualmente, la vida, serie de crecientes sufrimientos, vuela cada vez más velozmente hacia su fin, que es el sufrimiento más horrible. Mientras en esos días su familia vivía, como os comentaba, pues su vida normal. Incluso le pidieron la mano de su hija, salían al teatro, o sea que hacían su vida normal. Pero Iván, como estaba de tan mal humor, pues bueno, su familia estaba un poco ya bastante cansada de él. Al poco tiempo, Iván Ilich fallece. Y con esto, es un vídeo muy corto, termina esta breve síntesis de la muerte de Iván Ilich, del maestro Tolstói. Si habéis leído algún libro de Tolstói, por favor me lo ponéis en comentarios. Dale like si te gustó el vídeo, repartid todo vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y por favor suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.